la directora del Servicio de Jesuitas Refugiados y Migrantes en la provincia ecuatoriana de la Compañía de Jesús. Gracias, Belén, por estar aquí. No es la primera vez, es un compromiso institucional y personal para seguir estrechando lazos de cooperación. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Padre Carlos de Ignacio. Para nosotros siempre es muy importante poder articular con la Universidad Católica y sobre todo, como dices, un compromiso institucional como Compañía de Jesús. Somos una obra de la Compañía de Jesús y estamos comprometidos con una situación tan triste, ¿no? Que es el tema humanitario. De hecho, creo que este es un compromiso que cada año se manifiesta en espacios como este, como la academia, y espero que esta presentación, pues que también voy a hablar un poquito de contexto, pero también compartirles experiencias para hablar un poquito ya, Gonzalo dijo de cuáles son los focos de esperanza, ¿no? Yo creo que hay muchos y es necesario también hablar de las cosas que sí se hacen, y pues América Latina es muy contexto distinto, ¿no? Gonzalo habla mucho de un contexto muy complejo que es la guerra y que claramente que nos afecta, ¿no? Y entender el mundo humanitario en una región como Latinoamérica tiene otro rostro. Los refugiados, migrantes tienen otro rostro, otra realidad, no menos triste, porque lamentablemente hablamos de temas como la aparofobia, la discriminación, que es pues el odio o el rechazo al extranjero, al migrante, al diferente a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación, para empezar, les voy a compartir un videíto que hicimos del año pasado, porque el año pasado el JRS cumplió 25 años en Ecuador, el Servicio Jesuita Refugiados. Entonces vamos a empezar compartiéndoles este videíto, contándole quiénes somos y qué hacemos. Escuchar su historia es para nosotros acompañar en el Servicio de Jesuitas Refugiados Ecuador desde la Casa de Acogida La Argel. Este caminar implica reconocer las miradas, conectar los corazones para sentirnos hermanos y hermanas. Este peregrinaje de la vida invita a las familias a recoger su resiliencia y su fuerza para reconstruir su proyecto de vida y hacer de este mundo un mundo más humano, más de Dios. El Servicio Jesuita Refugiados encarna hasta la actualidad ese acompañamiento de fronteras en tiempos difíciles. Desde el principio, desde la primera vez que estuve, me he sentido muy bien. Y por eso, pues ahora que yo miré pues la situación que estaba y de verdad necesitaba una ayuda, decidí buscarlos a ver. Es muy bueno el trato que nos dan aquí. He aprendido pues a ser más confiada, a estar más segura de mí misma. Muy buena entre todos los educadores que hay. Son excelentes personas. Recuerdo que estuve aquí cuando enseñé con Doña Carmen y ahí con todas las demás. Porque eso fue una realidad que estuve. Porque una experiencia muy hermosa y hasta ahora, gracias a mi Dios, muy contento. La historia que acompañamos nos recuerda que otro mundo es posible. El Servicio Jesuita Refugiados en Ecuador, obra de la Compañía de Jesús, camina inspirado en los valores del Evangelio para servir con amor, acompañar con dignidad y defender la vida. Fortalecemos el tejido comunitario. Lo hacemos para que la diversidad se convierta en riqueza compartida. El proceso de promoción comunitaria es un proceso que busca la participación activa de la gente. La inclusión social como otro de los principios que nos permite interactuar con los gobiernos locales, generando procesos de corresponsabilidad con las familias y con la población de acogida. Busca poner en el centro de todo a las personas. Nuestro trabajo no se limita a la admisión de la emergencia. Acompañamos integralmente y actuamos con una visión clara del mundo. Desde el área de proyectos fomentamos el trabajo en equipo entre las oficinas territoriales y nacionales para poder identificar las necesidades reales de las personas que acompañamos. De esta manera garantizamos la pertinencia de nuestro trabajo. Y por último, impulsamos un modelo de gestión sostenible. Lo hacemos para garantizar transparencia y coherencia. De esta forma mantenemos buenas relaciones con nuestros donantes porque nos permite tener una visión del futuro. Porque nadie debe de caminar solo. Únete a nosotros para servir, acompañar y defender. Bueno, muchas gracias. Es un video que se hizo el año pasado con apoyo de otra obra hermana que es Fe y Alegría, porque ustedes saben que el año pasado todas las organizaciones humanitarias
entramos en una crisis terrible y un reto enorme que tenemos de sostenernos, ¿no? Pero la única forma de sostenernos es ir con otros y con otras, ¿no? Y en este caso, pues somos muy privilegiados de ser parte de una red muy grande de obras sociales de la Compañía de Jesús. Voy a iniciar contando un contexto de algunos diagnósticos, ¿no? Nosotros no trabajamos tanto en estadísticas. Ay, muchas gracias. Vamos a hablar más de contextos a base de investigaciones cualitativas, ¿no? No podemos avanzar estadísticas, hay mucho subregistro, pero sí partir de lo que nos dicen las personas refugiadas, de lo que nos dicen las personas migrantes, qué nos dicen los niños, qué nos dicen las niñas, qué nos dicen las mujeres. Antes de empezar, quería ver si hay algún voluntario o voluntaria que pueda leer esta primera frase, que es, al ser una organización de iglesia, tenemos un mandato porque viene también desde el Papa Francisco, ahora el Papa León, que se han comprometido y nos exigen a las organizaciones de iglesia trabajar acompañando a los migrantes. No sé, Nere, dale. Te voy a dar el micrófono porque esto está grabado, entonces para que se escuche. Pensemos en tantas personas víctimas de las guerras que quieren huir de su patria y no pueden. Pensemos en los migrantes que inician ese camino para ser libres. Y muchos acaban en la calle o en el mar. Pensemos en Jesús, en brazos de José y María, huyendo, y veamos en él a cada uno de los migrantes de hoy. La migración actual es una realidad a la que no podemos cerrar los ojos. Es un escándalo social para la humanidad. Papa Francisco. Gracias, Nere. Entonces, esto es muy importante porque las organizaciones de iglesia tenemos también un mandato de saber acompañar, ¿no? Pero ¿a quién acompañamos, no? Ayer creo que se ha hablado del contexto y el contexto de Ecuador nos habla de una crisis de seguridad y de control territorial de un crimen organizado, que no estábamos acostumbrados, ¿no? Que se pensaba que ese crimen está en Colombia, pero esto no es de ahorita. Yo hice una investigación en el 2011 y ya salían estos datos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ha habido un abandono de muchos años o de no querer entender una realidad que lleva muchos años y que ahorita simplemente se ha agudizado. Hay un alto índice de homicidios, eso ya sabemos, pero ¿quiénes son los que más mueren? Son los adolescentes, ¿no? Sabemos que los adolescentes de 12 a 17 años, varones, sobre todo de provincias como El Oro, como Esmeraldas, son las principales víctimas porque es del 87% de las estadísticas. Tenemos una situación que nos complejiza, que es las extorsiones, ¿no? Hay datos de la Fiscalía, y esto es un subregistro porque la gente normalmente no pone la denuncia en la Fiscalía, pero un aumento de extorsión, vacunas, que esto afecta a los medios de vida y los ingresos de las personas. Y cuando hablamos del desplazamiento interno, es uno de los principales motivos para que las familias ecuatorianas dejen sus espacios, ¿no? Hablaron de la crisis penitenciaria, y aquí hay muertos. Hablamos que en el 2025 se registraron 1.200 muertos. Esto no puede ser normal y no podemos normalizar la violencia, ¿no? El contexto de movilidad humana en Ecuador sigue siendo una estadística importante porque Ecuador es un país de casi 18 millones de habitantes, donde casi 440.000 personas siguen siendo migrantes o hermanas venezolanas. Esto también es un subregistro, porque ustedes saben que en el último censo que hace el ministerio no censa a todos los venezolanos. Entonces, realmente no sabemos cuántos venezolanas y venezolanas viven, pero bueno, este es el dato oficial. Ecuador, pese a todo, tiene un índice altísimo de refugiados, personas reconocidas con visa humanitaria. Esta es una cifra un poquito aproximada, también de 78.000 personas reconocidas como solicitantes de asilo, como refugiadas, y al menos una población en los últimos 3 años de casi 300.000 ecuatorianos. También datos de organizaciones de sociedad civil. Aquí Cáritas ha hecho mucho trabajo en identificar la población desplazada interna del Ecuador. El contexto migratorio en estos últimos años es un contexto que se ha complejizado porque iniciamos la primera problema, la regularización. Ayer en la mañana terminamos con la necesidad de los estatutos temporales. Aquí Ecuador ya no tiene un mecanismo de regularización de las personas venezolanas, por ejemplo.
y muchos hermanos y hermanas venezolanas tienen que salir a Bogotá o a Lima para conseguir sus documentos, ¿no? Por otro lado, existe un- una, eh, una dificultad en el acceso al asilo. De hecho, el Ecuador sigue teniendo una importante cantidad de familias colombianas desplazadas internas por el conflicto colombiano que sigue encrudeciéndose, sobre todo en algunos departamentos como el Chocó, Cali, Valle del Cauca y Nariño, ¿no? Las exigencias para las personas extranjeras en el Ecuador cada vez sigue siendo más estricto. Existe una visa desde el año pasado hasta acá de transeúnte para los hermanos y las hermanas venezolanas, haitianos y ahora cubanos. En el último tiempo, el tema de los migrantes ecuatorianos, no tenemos información real. Hay un dato que son alrededor de 2.000 migrantes ecuatorianos deportados, pero esto pues no puede ser, porque han llegado esto es en un dato de solamente 2 meses, entonces no hay un registro tampoco estadístico de cuántos ecuatorianos deportados y cuántos ecuatorianos han salido realmente del Ecuador, ¿no? Un dato que es importante, nosotros estamos trabajando con una organización que trabaja con la realidad de migrantes desaparecidos en México, o sea, los migrantes que no logran llegar a cruzar la frontera, pero no hay un registro y como la mayoría son a través de pasos irregulares. Entonces tenemos un dato de una organización que trabaja específicamente con la realidad de los migrantes que mueren o que desaparecen. En el 2025 fueron 2.480. De esto, pues la población ecuatoriana es una población chiquita, pero lo que llama la atención es que esto es nuevo, ¿no? Normalmente eran personas venezolanas y otras nacionalidades, muchos haitianos, y la realidad de la población ecuatoriana que muere intentando cruzar la frontera o que está desaparecida. El 2024, el 2025, nosotros realizamos un diagnóstico, como les comentaba antes, para escuchar las voces de estas personas, ¿no? En total entrevistamos a 290 personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, y por otro lado realizamos una caracterización específica sobre la violencia basada en género. Entonces yo ahorita les voy a compartir los resultados de estas 2 investigaciones. La primera, poquito lo que realmente, qué pasa con la realidad de muchas personas migrantes y refugiadas en Ecuador o las personas en contextos de movilidad humana, incluidos desplazados internos, es que están en la calle, ¿no? El promedio de días que están en la calle es de 5 a 30 días, donde ocurren muchos riesgos de protección y sobre todo aquí hay familias, es decir, hay niños que están viviendo en situación de calles y eso es el promedio, ¿no? Familias que nos han dicho que llegan a estar hasta un mes en un terminal de buses, en alguna estación de servicio, en los portales de casas, en edificios, etcétera, etcétera. La que se dedican económicamente, la mayoría son vendedores y vendedoras ambulantes, que es lo único que encuentran para sostenerse. Algunos también llegan a trabajar directamente, por ejemplo, en el mercado mayorista, trabajan las noches de cargadoras, de estibadores, ¿no? Vemos en estos diálogos con estas personas, obviamente, necesidades básicas insatisfechas, alimentación, aseo, alojamiento, pero también mucha situación de estrés, ¿no? Y por eso es tan importante hablar del tema de la salud mental, ¿no? Saber que no sabes qué vas a comer mañana, qué pasa con tus hijos no están estudiando. Entonces, una necesidad muy fuerte en la atención de salud mental por la incertidumbre, ¿no? También situaciones, obviamente, afectaciones de salud física. Yo me acuerdo el año pasado llegó a nuestra oficina un señor con un tumor por lo que había caminado tanto, ¿no? Pero claro, no había quien le atienda. En principio, en el Ecuador, ustedes saben que la salud es gratuita y que tú no necesitas un documento, porque estos son luchas históricas de la sociedad civil. Sin embargo, en los últimos años, nuevamente las políticas siguen retrocediendo en cuanto al acceso a servicios básicos como el servicio a la salud. La salud física también sigue siendo una situación. También es importante entender que la población migrante, no solamente o desplazada forzada, hay un problema de salud mental durante el proceso, sino también previo, porque ya salieron de un conflicto, ¿no? Muchas mujeres, muchas familias con las que trabajamos han salido por situaciones de riesgo de sus hijos al ser reclutados por algún grupo armado, ¿no?
y vivir una situación o de muerte, ¿no? Le dispararon a mi hermano, le mataron a mi mamá, ¿no? Entonces hay una situación bastante compleja en el tema de salud mental y una necesidad que identificamos importante, ¿no? En cuanto a los niños, niñas, adolescentes, al pasar tanto tiempo en la calle o en una situación hay mucha negligencia, mucha desnutrición y obviamente mucha necesidad de salud mental. Obviamente estos niños pueden llevar 1 año, 2 años fuera de un sistema educativo formal. También les preguntamos cómo se sienten, ¿no? Y escucharles, a ver, es un poquito desgarrador cuando nosotros hablamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Se sienten impotentes, humillados, se sienten, la xenofobia se siente, si tú no quieres al otro, por ejemplo, nos pasa mucho sobre todo con la población afro, ¿no? Que uno está en el bus, pero entra la persona negra, entonces todo el mundo se mueve de ahí, ¿no? Entonces es muy duro, porque la realidad es que sí, es verdad que Ecuador es un país acogedor, pero el rato de encontrarse con el diferente, obviamente aquí hay mucha xenofobia, ¿no? Pero no solamente con el hermano colombiano, que mucha gente es personas que vienen de Nariño, de Buenaventura, también con los hermanos esmeraldeños. La explotación laboral y la discriminación que les habíamos comentado antes cuando les preguntamos a las personas cómo hacen para subsistir, ¿no? Y tenemos datos de que por trabajar 12 horas en temas de cargos de trabajo fuerte, pueden ganar 3, 5, 8 dólares por trabajar desde las 8 de la noche hasta las 8 del día siguiente, ¿no? Pero es eso mejor que nada, ¿no? Y la gente acepta y accede a estos trabajos. Vemos abusos de los arrendatarios sobre precios de los alquileres y condiciones de vida poco dignas. Muchos emprendedores y emprendedoras ambulantes, además, cuando logran tener su pequeñito negocio de comida, de venta de ropa, de venta de zapatos, pues los municipales les quitan y les detienen y tienen multas de entre 100 y 800 dólares. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o si alguien del equipo, ya que aquí estamos muchas personas del servicio jesuita, que si quiera aportar algo, ¿no? Esto, como les dijo, no es un dato que busca estadísticas. Nosotros queremos entender qué pasa por esos números, ¿no? Queremos poner el rostro a estas personas. Aquí hay muchísima más información, pero como esta presentación tiene, máximo tengo 1 hora y media, 2 horitas, tampoco quiero extender mucho. Esta investigación hablamos con los niños, es súper interesante escucharles a los niños. Y también que ellos no entienden porque nadie les ha preguntado si tienen o por qué les toca irse de su casa, ¿no? Pero aquí hay mucha más información cualitativa que recogemos con la idea de pensar, bueno, ¿cómo acompañamos a estas personas? ¿Cómo servimos a estas personas? ¿No? Y cómo acompañamos en sus procesos de defensa, ¿no? Como les digo, no es una estadística, son datos cualitativos, sí. O gente que hace el rostro. Ya. Eso ya es muy específico el tema de trata con fines ya sea de explotación sexual, de mendicidad, ¿no? De trabajo servil, ¿no? La trata y tráfico de personas ya es un delito tipificado. Obviamente la población en contextos de movilidad humana es una población en riesgo de ser tratados. En cuanto a los niños, aquí hay que separar, ¿no? Cuando es un niño refugiado, cuando es un niño migrante, cuando es un niño ecuatoriano. Y el Ecuador tiene una situación muy compleja relacionada a la trata, por ejemplo, con fines de mendicidad, que pasa mucho con niños de comunidades indígenas, donde se les paga a la familia 100 dólares para que el niño venda aquí a vender caramelos, ¿no? Entonces, pero ese es como un tema un poquito diferente. En cuanto a la situación de los niños migrantes y refugiados, pues eliminé esa lámina, pero el primer tema es la negligencia. Hay mucho descuido con estos niños. El segundo tema, lo que les dije antes, estar fuera de un sistema educativo regular. O sea, el niño tiene que ir a la escuela, no estar 2 años fuera de un sistema educativo ya te genera una gran brecha de desigualdad para estos niñas, adolescentes, ¿no? El riesgo de reclutamiento, esto es real por parte de grupos armados, y el riesgo de explotación sexual, sobre todo de niñas, pero también de niños, ¿no? Mañana viene una compañera de UNICEF, tampoco por eso quise poner mucha información, pero es una situación bastante compleja la de la niñez refugiada, ¿no? Dicen que 1 de cada 3 desplazados forzados es un niño, ¿no? Y es una población alta y normalmente están bastante invisibilizados. O no sé si hay otra pregunta, duda o algún tema que quisieran profundizar. Sí. Tenemos muchas... No, tenemos muchas experiencias que son muy duras, ¿no? Porque como les decía, por ejemplo, primero, el estigma,
La estigma de que, porque están aquí, regresen a su país, ¿no? Primero la estigma, ¿no? Que viven, ¿no? Una historia así como muy compleja, por ejemplo, de una mujer, me acuerdo, cuando las mujeres en este proceso, por ejemplo, salen porque sufren violencia, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la realidad de las mujeres. Sufren violencia en su familia y se desplazan, no solamente por la situación, pero si además no pueden vivir con su familia. Durante el recorrido, por ejemplo, sufren alguna situación de abuso. Si nos voy a pasar el tema de mujeres, pasa mucho que las mujeres para poder cruzar la frontera tienen que dar favores sexuales a un policía de migración, si no, no les permiten pasar la frontera, ¿no? Y en la frontera encuentran otra pareja porque, claro, están solas, tienen sus niños, necesitan un medio de sostenibilidad o de seguridad. Nuevamente sufren otra violencia con una tercera persona. Entonces, ustedes se dan cuenta, por lo menos 3 hechos revictimizantes, por ejemplo, de la realidad de mujeres que migran con niños, ¿no? Por ejemplo. Muy complejo y esto es muy común, pero voy a hablar un poquito más de la realidad de mujeres. No sé si Nerex, si tal vez las compañeras Melissa o Vicky que están en atención directa, quieren compartir alguna historia que les haya marcado. Sí, en especial a los niños venezolanos que acabas de preguntar. El tema es que la situación en Venezuela ya vienen ellos de carencia en el tema de todo, educativo, de protección. Incluirles aquí en el sistema educativo es una brecha gigante. Entonces, claro, tampoco hay política que garantice de dónde vienen y a dónde los acogemos, de cómo generar eso. Y claro que los niños allí, aparte de todo esto, también han tenido una situación un poco de sobrevivencia durante todo este camino. Y aprenden todo. Y de todo. Entonces, trabajar con ellos no es una persona, sino que tiene que ser del tipo, la comunidad, tanto que trabaja con la grupo hoteliero, que también viene desposado, un niño, y las otras instancias alrededor, para ver cómo hacer. Y como decía el compañero de la mañana, tienen cédula. Eso es lo primero, no tienen ningún documento con el cual nosotros podamos. Y ahí está bien cuando viene la parte legal, que es para donde podemos asumir o hacer, pero sí garantizar que, pues creo que al menos aquí en el Ecuador, el país sí nos permite que los niños vayan a la escuela y que se garantice que vayan a la escuela. Pero el tema es sostener, porque hay condiciones económicas difíciles en el tema de generar condiciones para que la familia de verdad se vea como ámbito de desarrollo humano. Es decir, que todos tienen que desarrollarse y no tenemos dónde trabajan, dónde viven. Entonces, sí, es complejo, pero no difícil. Sí. Luego les vamos a contar historias bonitas, que en estas historias terribles hay mucha resiliencia y mucha esperanza y mucha fe. Hay una historia también, ahorita nos pasa mucho también de personas que han sido perseguidas en Colombia, por ejemplo, pero como Ecuador ya está aliado con muchos grupos colombianos, les encuentran y les amenazan en Quito. Eso no pasaba, ¿no? Ustedes saben que Ecuador lleva 25 años acogiendo personas desplazadas colombianas y por eso la ley en cuanto a lo que es el acceso al asilo, Ecuador tiene avances en el acceso, pero la realidad ahorita del conflicto, de la violencia que está viviendo Ecuador hace que estos grupos están todos aliados, entonces los choneros con el Jalisto, Nueva Generación y con las disidencias de las FARC. Entonces es una red transnacional y cuando es tenaz es cuando les encuentran en Quito. Entonces, claro, salieron de Colombia, vienen a buscar, bueno, y en el caso de su población venezolana con el tren de Aragua, ¿no? Pero para mí las situaciones más duras es cuando les identifican en el Ecuador. Y normalmente esto pasa cuando activan algún sistema, es decir, cuando van a la fiscalía. Eso es tenaz, que nos está diciendo que no hay un sistema realmente de protección para estas personas y es algo que nos preocupa porque no tenemos un espacio de diálogo donde se pueda poner o una estadística real que identifiquen estas necesidades. Les voy a compartir, y esto es una publicación que acabamos de hacer, nosotros realizamos en el 2024 y 2025 un estudio que es una caracterización de las formas de violencias basadas en género en 2 provincias del Ecuador, que es el Oro y Guayas. 2 provincias muy complejas por la realidad de conflicto que viven. Les voy a compartir algunos resultados, pero yo le voy a compartir al padre Carlos Ignacio el documento completo por si a alguien le interesa leer. Esto fue para mí un trabajo muy cuidadoso, porque claro, cuando íbamos a identificar y tú identificas que atrás de esto hay redes, hay mafias, hay grupos armados,
esta hay que tener mucho cuidado, sobre todo los interlocutores de un defensor del pueblo, de un fiscal, porque hay fiscalías, ¿no?, que hacen un acompañamiento también con bastante celeridad, digamos, muy bien hecho. Entonces tuvimos que tener mucho cuidado en cómo se hizo este levantamiento de información. Fue muy largo, no fue tan sencillo conseguir porque no teníamos datos oficiales. Entonces, nuevamente tenemos que ir hacia la información más bien cualitativa, ¿no? En cuanto a lo que es el género, ahí, a ver. Sí. Dice, cuando el género es incorporado en el análisis de las migraciones, la mayoría de las investigaciones evidencian que las mujeres migrantes enfrentan la agudización de las violencias basadas en género más frecuentes y o serie de violencias específicas que limitan su autonomía, tales como la explotación laboral, el trabajo doméstico y de cuidados, la trata de personas con fines de explotación sexual y las agresiones físicas y psicológicas en las rutas migratorias. La condición de ser mujer migrante se convierte en un clivaje de desigualdad y estas desigualdades tienen género, ¿no? Algo que era muy importante en este levantamiento de información era cómo afecta los desplazamientos de manera diferencial a la mujer y encontramos que había muy poquita información y no solamente a las mujeres, sino en general a la población LGTB también, ¿no? Cuando hablamos de un enfoque de una violencia basada en género, ¿no? Como les comenté, este estudio se hizo sobre todo en dos provincias que fueron complicadas, que es el Oro y el Guayas y el Oro, y aquí también para Gonzalo, para que conozcas un poquito, aunque ya sé que viene mucho Ecuador, pero en Guayaquil están todos los grupos armados, porque Guayaquil es el primer puerto de salida de cocaína hacia Estados Unidos, ¿no? Y el Oro, pues también. El Oro tiene una historia también de minería de oro histórica, por eso es la provincia del oro. ¿Y qué pasaba antes? Bueno, el oro ilícito, el oro ilegal, aquí hay mucha explotación laboral de niños, niñas en las minas ecuatorianas, pero lo nuevo y lo reciente de estos años es que ahí se produce coca. Esto antes no sabía. Y esto es algo reciente. Aquí tengo compañeros que vienen de la provincia del Oro, que son muy valientes, también que sepan que casi todo nuestro personal ha tenido que vivir de manera cercana alguna situación, ya sea de extorsión o de amenaza, ¿no? Y esto es, los compañeros que conocen más del territorio, es algo del día a día, que lamentablemente no se habla y no se conoce, ¿no? Pero en Ecuador sí hay laboratorios de coca y están dentro de las minas de una provincia como la provincia del Oro. Por eso no es casualidad que el año pasado hayan matado a 3 alcaldes, Ponce Enríquez, que bueno, es de Azuay, pero realmente es provincia del Oro, no sé si es Arenillas, Portobelo, les mataron así seguidito, ¿no? Entonces, la violencia política también de las autoridades que quieren enfrentar el crimen organizado, ¿no? Por otro lado, el Oro es una frontera. Recuerden que el año pasado una de las medidas que tomó el gobierno nacional es cerrar las fronteras y solamente dejó 2 pasos, Rumichaca en Tulcán, la provincia, y aquí la provincia del Oro. ¿Qué pasa? Solamente promociona lo ilegal. Entonces la gente no deja de moverse. Por cerrar una frontera la gente no va a dejar de desplazarse. Y sobre todo en zonas fronterizas, donde lo normal es cruzarte la frontera. Yo no sé cuántos, si me ayudas, tal vez Anabel o el Wilman, cuántos pasos irregulares existen en la provincia del Oro. Más o menos, un dato aproximado. Son muchos, son muchos, son muchos. Eh, los que quieran visitar el Oro, aquí mi amigo que se fue el mes pasado, es gigante esta frontera y es muy fácil cruzarse para Perú, igual con la provincia del Carchi. Y también para los que algún rato quieran visitar el Carchi, la producción de coca en Ecuador es gigante, ¿no? Y esto no es de ahorita. Yo les digo, porque yo mismo investigué, hice un levantamiento de información en el 2011. Esto ya lleva años, ¿no? Simplemente que es una realidad que no se quiere ver. 150 pasos irregulares en la provincia del Oro, que es la frontera con Perú. Y aquí es importante porque ustedes saben, está habiendo mucho retorno. Y el año pasado que se quedaron como 180 migrantes venezolanos en el limbo, deportados de Chile, deportados de Perú, se quedaron en Ecuador. ¿Qué hizo Ecuador? ¿Quién sabe? Pregunta.
Les mandé en un bus a Tulcán para que salgan. Terrible, ¿no? Terrible, pero bueno. En cuanto volvamos al tema de la investigación, porque vamos a volver a explicar un poquito cómo es a compartirles un poquito lo que hemos identificado en relación al tema del género. El aumento de la violencia en las comunidades de acogida ha empeorado las condiciones para las personas refugiadas y migrantes, exacerbando la pobreza, riesgos de desplazamiento interno, también de personas colombianas y venezolanas, no solo ecuatorianas. Asesinato, extorsión, sicariato, femicidio y homicidio se presentan en la vida de las mujeres migrantes y la población vulnerable en general. La trata de personas, que es lo que usted decía, una de las tantas formas de violencia frecuente en contextos migratorios. Entre el 2019 y 2022 se registraron 475 víctimas, principalmente entre 19 y 29 años. Nuevamente, la población joven sigue siendo la población más afectada. El vínculo entre las víctimas y los GDO desemboca en una serie de dinámicas de control y coerción. Las víctimas se ven atrapadas en un ciclo de violencia. Este contexto no solo pone en peligro la seguridad de las víctimas, sino también complica su acceso a la justicia, ya que muchas entran en represalias tanto de los agresores como de los GDOs. Y aquí es algo nuevo también, y sale mucho en este estudio. Mujeres que están siendo víctimas, pero el agresor ya está dentro de un grupo armado. Los choneros, los tiguerones, los lobos, y esto complejiza muchísimo. ¿Por qué? Uno, muchas casas de acogida han decidido que a estas mujeres no se les acoge. Claramente entendemos porque implica un tema de protección. Ya no hay servicio. Por otro lado, si se denuncia, aumenta el riesgo de la mujer. Las mujeres no denuncian. ¿Sí? Luego, ¿qué haces con el padre cuando los hijos son hijos de ese agresor? ¿Qué pasa cuando tú le quieres hacer y eso nos ha pasado mucho en lo que son en el reasentamiento? Mujeres que logran el reasentamiento, pero los hijos tienen que pedir permiso al padre, pero el permiso al padre es un líder de los choneros. No hay respuesta. ¿Sí? Entonces se va complejizando, ¿no? Y esto es una realidad. Les contamos un poquito de las personas a las que nosotros acompañamos. Es esa la población con la que nosotros tenemos esta información. En cuanto al incremento de los femicidios, ¿no? Esto es algún delito que debe de llamar mucho la atención. Esto nuevamente son subregistros. Yo no tengo ahorita la estadística actualizada que ya está del 2025, pero es un aumento exponencial. El feminicidio es morir, es la muerte, es un asesinato violento por ser mujer, ¿no? Por culpabilizar a la mujer de la muerte, ¿no? Y estos son casos de verdad terribles. Nosotros el año pasado acompañamos a una mujer venezolana, bueno, no acompañamos, a la mujer le mataron, acompañamos al hijo para que el hijo sea reinsertado con su familia en Venezuela, ¿no? Y esto es algo que como sociedad sí nos tiene que llamar la atención. El tema también de los transfeminicidios, ¿qué pasa con las mujeres trans? ¿No? Que además les ponen el nombre de hombres, entonces entra un homicidio. Y aquí hay una pelea permanente con la fiscalía para que mande al tema de transfeminicidio o homicidio, el femicidio de mujeres, ¿no? Esto es algo que como sociedad, bueno, ahorita hace poquito fue la marcha del 8 de marzo, pero llama la marcha la atención, pero no las estadísticas, ¿no? Entonces, una marcha donde, bueno, hay un poquito, la gente sale a las calles, protesta, no sé, las mujeres, ¿no? Pero realmente esto es lo que nos debería de llamar la atención como país, como sociedad. En cuanto a lo que es la violencia de género, bueno, aquí datos ya más generales de los resultados de la investigación, ¿no? Como les comentaba, nos preocupa la situación de Guayas en cuanto al aumento de violencia de género y delitos violentos. El Oro además ha incrementado sustancialmente el número de femicidios. En el Cantón Durán, es una zona que nosotros también hemos tenido que acompañar, una situación muy compleja de un estado de guerra, casi un estado aparte, ¿no? Últimamente vemos en las noticias que atacan a la delincuencia, pero Durán sigue siendo una de las ciudades más complejas del país. Y luego si Cristian o Jime quiere compartir algo de la realidad de Durán. Sí, específicamente Durán, un cantón aledaño al cantón de Guayaquil. Y si bien Durán es cuna también de estos GDO,
En Durán, inclusive, el mismo sistema de protección ha tenido atentados de bombas, inclusive el alcalde actual huye de esto debido a que tiene una amenaza de muerte, e incluso ciertos actores del sistema de protección lamentablemente tienen que prácticamente renuncian a su puesto de trabajo debido a las amenazas que persisten, ¿no? Eh, Sí, justamente también mencionarles un poco de Guayaquil, como mencionaba nuestra directora. Guayaquil es prácticamente un lugar donde acoge a la mayoría de GDO. Y esto, inclusive, mencionando lo del año pasado, em, cerca de marzo del 2025, hubo asesinatos masivos en el sector de sociovivienda, justamente sociovivienda 2 y sociovivienda 1. Allí están sucediendo el mayor auge de violencia e incluso el servicio jesuita, en cooperación con el CIDH, participó un amigo juray para poder hacer la exigibilidad, porque no se está reconociendo el fenómeno de desplazamiento forzado allí interno. Y es decir, esto a partir de una masacre en las cuales niños, adolescentes son víctimas y lamentablemente hay una línea transparente de estos mismos grupos que de alguna manera se disocian y se crean, y esto es a partir del poder que luchan por ello. Algo muy importante de esto es que en este sector de sociovivienda donde hubieron desplazamientos forzados no reconocidos, que hasta el día de hoy el gobierno lamentablemente no ha hecho ninguna acción por mitigar y poder restaurar un poco la situación en estos sectores, es que lamentablemente las mujeres como tal son las más afectadas en esto. Hay una brecha muy pequeñita, una línea muy pequeña de respeto hacia ellas. ¿Y esto por qué? Particularmente, y lamentablemente muchas de estas mujeres tienen a familiares directa e indirectamente en estos grupos. Y esto afecta de alguna manera en que inclusive el sistema educativo también no está presente. Entonces, la respuesta que se ha dado en estos espacios solamente es militarizada. De alguna manera no se crean acciones para el desarrollo social, sino que más bien se hace un ataque represivo, el cual no ha tenido ningún resultado, porque hasta la actualidad sigue creciendo el grupo y de hecho siguen habiendo más disidencias. Entonces, eso es en comparativa con lo que tiene que ver desplazamientos forzados. Y un dato más para aportarles es que sí, las mujeres ahora están siendo también motines de guerra y esto pasa porque justamente, de hecho lo vimos hace poco, hubo un asesinato en esta ciudadela Mocolí, un narcotraficante. ¿Y qué pasa con esto? Esta mujer que pertenece o que es pareja no va a quedar libre. Ella pasa automáticamente a ser pareja del que asciende al cargo. Y así sucesivamente. Entonces, ellas no tienen ninguna libertad o decisión de salir de allí. Entonces, es una situación que se está encrudeciendo, que está aumentando y que lamentablemente es lo que estamos viendo en situación país. Eso, director. Con gusto. Dejo el tema, sobre todo porque no hay información oficial y o sea, la sociedad civil, los que estamos ahí son los que tenemos la información, pero esto debería de ser una política de protección fuerte, ¿no? Para atender a las víctimas de la violencia y sobre todo de estos desplazamientos internos. Algo que no dijo Cristian es que el desplazamiento interno de socioviviendo fueron 1000 personas desplazadas. Y nadie entró a la comunidad. Bueno, logramos entrar para hacer una asistencia humanitaria muy puntual con esas personas gracias a las mujeres. Las mujeres nos permitieron ingresar a hacer un apoyo en tema de salud y salud mental y alimentos, ¿no? Pero fue una situación bastante compleja. Algo que también es importante y aquí no está, y aquí las compañeras que están en el día a día, es la violencia sexual perpetrada por los grupos armados, porque esto es un mecanismo de control, es una forma de que te dejan en la mente, tú no vas a, o sea, es tenaz el daño en salud mental cuando tú eres víctima de un grupo y que es sistemático, ¿no? Tenemos el 90% de las mujeres que nosotros acompañamos han sufrido alguna forma de violencia sexual. Es una estadística demasiado alta. También los niños. O muchas veces los niños ven cómo le agreden a la mujer. Es pensado, ¿no? Entonces, llegar a esos niveles de violencia como país sí preocupa. Preocupa sobre todo porque todavía no hay datos oficiales. No sé si aquí otra pregunta, otro comentario. Había una pregunta que me dijo en el chat. Sí. Ay, perdona. Verónica Benavides pregunta,
¿Qué impacto considera que ha tenido en la población migrante el apoyo de las fundaciones mediante capacitaciones y la entrega de capital semilla no reembolsable para la sostenibilidad de sus emprendimientos? Ya. Bueno, la segunda de una vez. Bueno, no, ya de uno paso por paso. Bueno, a ver, yo no puedo tener un análisis de todas las ONG, solo puedo tener el análisis del servicio jesuita. Ahorita terminamos una evaluación y claramente, a ver, las formaciones en sí no sirven de mucho, ¿no? Las actividades en sí no sirven de mucho, ¿no? Y por eso más adelante vamos a acompañar cómo es un proceso de acompañamiento desde un proyecto de vida, donde los medios de vida son una parte de este proyecto de vida. Pero estos son procesos. ¿Qué pasa? Que en el mundo humanitario es muy inmediatista. Un taller, un kit, chao, ¿no? Nosotros como JRS, y eso sí, al año pasado nos quedó claro en la conversación de este espacio que hay que exigir a los donantes lo que la gente necesita. Y la gente no necesita un kit, no necesita un taller, necesita un acompañamiento en su proyecto de vida. Pero es súper importante el tema del acceso económico de las mujeres, sobre todo mujeres víctimas de violencia, porque yo le puedo dar 20 talleres, pero si yo dependo económicamente de mi pareja, pues yo no voy a romper esa relación de violencia, porque tengo que comer, y además siempre me está diciendo que yo no sirvo para nada, ¿no? Si yo no sirvo para nada y me lo creo, es muy difícil romper círculos de violencia. Entonces, la economía, todos los procesos de autonomía económica en mujeres son necesarios. Ahora, es un proceso, no es la entrega de un capital semilla, no es un taller, ¿no? Es un proceso de acompañamiento como estructurado, sí. La otra. Elisa Rodríguez pregunta, ¿qué alcances tienen las ONGs en las fronteras ecuatorianas para evitar los abusos de los derechos humanos? ¿Hay la posibilidad de acción efectiva a tiempo real o tener una agencia a la par de las agencias de las fuerzas del orden fronterizas? Sí. Bueno, yo creo que el rol de las organizaciones de derechos humanos de sociedad civil es fundamental, porque cómo se llegan estos abusos de autoridad a enterarse es a través de la sociedad civil. Y para eso estamos. Por eso es la defensa, ¿no? Claramente hay organizaciones que son muy fuertes. Ahora es complicado porque les persiguen, ¿no? Les persiguen, no es sencillo y hay persecución, ¿no? Pero siento que este papel de la sociedad civil en materia de derechos humanos es muy importante y también de la academia. Aquí la universidad tiene los consultorios jurídicos gratuitos, ¿no? Nosotros tenemos un convenio con los consultorios jurídicos gratuitos de la PUCE para cuando queremos incidir más allá de un proceso técnico legal. Ya, bueno, listo. Entonces vamos a seguir pasando. Otro tema es importante en esto, se investigó cómo funcionan los sistemas de protección. Los sistemas de protección son para cualquier persona, ¿no? Y el Ecuador tiene mucho avance normativo en un código de la niñez y adolescencia, en la ley contra, se me fue el nombre de la ley para el tema de la prevención contra la violencia hacia la mujer, incluye a las mujeres migrantes y refugiadas, ¿no? Pero cuando nosotros nos acercamos al territorio, sí vemos que hay una debilidad en los sistemas de justicia, en los sistemas de protección, pero también es increíble encontrarse con funcionarios comprometidos. Y eso fue algo bonito y algo grato en esta investigación, ¿no? Una Junta de Protección de Derechos de Santa Rosa, puesta la camiseta al 100%, un equipo de Cámara de Gesell de la Fiscalía que atiende no sabemos cuántos casos diarios de violencia sexual de niñas, de mujeres, puestos la camiseta, pero también muy vulnerables, ¿no? Porque no hay una propuesta de protección hasta estos servidores que son los de la defensa de los derechos humanos, ¿no? También vemos la necesidad de servicios de protección como casas de acogida, residencias temporales, que muchos son brindados por organizaciones de iglesia, ¿no? Por comunidades religiosas, pero también organizaciones de sociedad civil y también del Estado, ¿no? Vemos mucha necesidad de fortalecer estos servicios de protección para este perfil de mujeres, ¿no? Sí nos preocupa la situación de los niños, niñas, dice cooptados, ¿no? O en riesgo de reclutamiento. En Guayaquil hicimos un estudio hace ya un año, donde a los jóvenes se les entrega una pistola, $300 y una moto. Y el Estado cierra la escuela. Entonces, ¿cuál es la alternativa real para estos jóvenes? ¿No? Y aquí creo que es importante como
realmente recuperar lo básico, ¿no? Una escuela digna, un centro de salud, un espacio de arte, un espacio de música, ¿no? Para muchos jóvenes, ¿no? Pero esa es la realidad en el Ecuador de muchos adolescentes, porque estamos hablando desde los 13 años y jóvenes. Aquí como un poquito los retos, ¿no? Frente a la ola de violencia estructural, directamente cómo esto impacta el tema de género, creo que es importante este estudio aporta este enfoque diferenciado a lo que es el género, cómo la realidad que les había comentado, qué pasa con las mujeres que están viviendo con los GDOs y que no son su pareja sentimental, que son reclutadas muchas veces porque hablamos de niñas de 14 años, las formas de violencia que se irán agudizando, ¿no? En lo que es el incremento del femicidio, los homicidios, la trata de personas, ¿no? Cómo los mecanismos de seguridad bajo un enfoque de derechos humanos deben articularse a los sistemas de protección, la capacitación y fortalecimiento del Estado por medidas de apoyo de cooperación internacional y cómo fomentar espacios de diálogo entre todos los actores, pero sobre todo el diálogo con las comunidades, ¿no? Que ellos deben, pues al ser sujetos de derechos, ser los principales actores en estas recomendaciones. Bueno, eso es el estudio, les vamos a compartir. Es un documento que vale la pena leerlo, revisarlo. Como les digo, no es de estadística de decir porque es imposible. Esto ya nos generó riesgos, ya generó riesgos al equipo consultor, pero creemos que es un documento que puede apartar mucho a la academia y a los análisis que se hace desde la universidad y también desde la sociedad civil. Y ahora sí si es que hay alguna pregunta, vamos a pasar un poquito a contarles cómo trabajamos. No sé si hay alguna pregunta de contexto, algo que quisieran que les, un poquito. Aparte de la fotografía del informe, ¿se pueden establecer tendencias? Ya sé que es un informe más cualitativo que cuantitativo, pero la sensación es que la problemática, por ejemplo, de víctimas de violencia, víctimas de abuso, crece. Claro. No, crece. O sea, por ejemplo, los femicidios sí es un dato evidente que crece. La violencia sexual crece. El tema de delito de trata también, pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos fuentes oficiales. O sea, eso te puedo decir por nuestro trabajo, pero que falta contrastar con las fuentes oficiales, ¿no? Y que eso vemos que está siendo muy difícil conseguir estadísticas. Pero sí hay una tendencia que han crecido ciertos delitos, por ejemplo, el delito de trata de personas, ¿no? Claro, crecen los grupos armados, crece el delito de trata de personas y como la población en movilidad humana es presa fácil de estas rutas, ¿no? Pero sí hay una tendencia, no me acuerdo el documento, explica una partecita, no con porcentajes, pero sí se puede definir tendencias para el incremento de algunas situaciones. Sí. Aquí hay muchas cosas que sacamos, ¿no? Pero bueno, creo que queríamos un poquito focalizarnos en este tema de la situación de las mujeres. Pero no sé si hay otra pregunta, duda, comentario, aporte. Bueno, vamos a la parte de cómo respondemos. Este año, les voy a compartir también algunas palabras del padre Arturo Sosa, que es el superior general de los jesuitas. Como les digo, la Compañía de Jesús quiere priorizar los temas de la situación de las personas refugiadas. No sé si también alguien más me quiere ayudar a leer estas palabras. Bueno, Cristian. En un mundo que aparta la mirada, la Compañía de Jesús continúa su misión a través del servicio jesuita a refugiados. Caminar junto a las personas desplazadas por la fuerza. Una dedicación que solo se profundiza con el tiempo, confiando en Dios, siempre fiel. Mantenemos la esperanza de que juntos, con fe y compromiso, podamos contribuir a construir un mundo arraigado en la justicia, la reconciliación y la paz. Padre Arturo Sosa. Sí, el lema de nosotros es acompañar junto a las personas desplazadas forzadas, ¿no? La oficina ahorita está en 58 países,
La oficina ahorita que está más afectada es la oficina del Líbano, donde la iglesia ha vuelto a abrir sus puertas para recibir a los refugiados. Está siendo un momento muy duro, ¿no? No solo por la crisis del año pasado en la reducción de recursos, el JRS tuvo una reducción del 70% de su financiamiento a nivel global. Por suerte, están haciendo una estrategia y estamos siendo parte de una estrategia muy fuerte de sostenibilidad para sostener lo esencial. Hay muchas cosas que nos ha tocado cerrar, muchos servicios hemos cerrado con mucho dolor, pero nos ha tocado repensarnos, reconstruirlos y frente a lo que ahorita hay, mantener nuestra identidad y nuestra misión. En esto, pues obviamente me parece importante rescatar que el JRS, al ser una organización humanitaria, tiene los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia. Y que parece que no, pero creo que es importante volver a las raíces, ¿no? La humanidad, que parece como que se ha perdido, pero, y esto pues son resoluciones aprobadas en su momento, en el 91, en el 2004, que va a decir cómo las organizaciones humanitarias tienen que trabajar, más allá de tantas estructuras que a veces hay en los organismos internacionales, es en mantener nuestros principios y nuestra identidad, y que ahí nos juntamos también las organizaciones que tenemos de esta base más, digamos que de organizaciones de iglesia, ¿no? El servicio jesuita tiene como misión, en un mundo en el que las personas desplazadas por la fuerza pueden obtener protección, oportunidades y participación en comunidades sostenidas, justas y reconciliadas. Un país diverso, inclusive y multicultural que se reconoce en relaciones de encuentro, respeto, igualdad y fraternidad, comunidades que valoran la acogida y los seres humanos gozan de sus derechos, cuentan con oportunidades que dignifican a las personas refugiadas, migrantes, desplazadas y retornadas por la fuerza, permitiéndoles justicia, reconciliación y reconstrucción de sus proyectos de vida. El JRS Ecuador contribuye de manera sostenible y especializada en el acompañamiento integral desde la identidad jesuita, un modelo de atención integral y un modelo de gestión institucional que asegura la misión, calidad en la operación, pertinencia y el cuidado de la casa común. Esto es dado hacia dónde queremos ir los próximos años. 5 años. El año pasado, en toda esta crisis, nos dio tiempo para repensarnos, tener una propuesta y una estrategia hacia dónde queremos ir, porque sí, a veces puede ser un poquito frustrante, desalentador. Sin embargo, queremos seguir soñando y queremos seguir caminando junto a las personas a las que acompañamos. Y por ahí es un poquito la misión que tenemos como organización. Yo solamente voy a compartirles una línea de estas. Nosotros tenemos 4 líneas estratégicas, una para rescatar nuestra identidad, porque el mundo de la sociedad civil es también complejo y uno entra en un tema muy complicado en el tema de los recursos, ¿no? Entonces creo que el primer objetivo es recuperar nuestra identidad y saber que también somos limitados, no podemos hacer todo y que el trabajo duro son las personas desplazadas, ¿no? Entonces, les voy a acompañar, solo la segunda estrategia es esta, la que les voy a acompañar, que es el acompañamiento integral basado en la centralidad de las personas, hablando del principio humanitario. Y cuando hablamos de la centralidad de las personas, este proceso se construyó con algunas personas refugiadas, inmigrantes, que les preguntamos, bueno, ¿cómo quieren que les acompañemos? ¿Qué opinan de nosotros? ¿Qué quieren del servicio jesuita? Fue muy bonito escuchar. Algo que nos llamó mucho la atención es que la gente no nos pidió kits. No nos pidió comida, nos pidió apoyo en psicología, porque se dieron cuenta que algo que realmente les había ayudado es tener una buena psicóloga. Y hemos cuidado mucho que el equipo de salud mental sean profesionales con experiencia. Y eso lo hacemos pensado. No podemos tener gente sin experiencia porque más se van a traumar, porque la realidad de esta gente es muy dura. Y necesitamos ser responsables tanto como nuestro equipo como con las personas que acompañamos. Y fue algo que nos fue muy grato escuchar. Decir, mire, yo no sabía que era importante ir a un psicólogo, ahora sí sé que es un psicólogo. Y no importa que ya no haya kits, porque ya no tenemos kits. Ya no tenemos kit de higiene, ya no tenemos de esos kits, pero tenemos buenos profesionales que acompañan desde una escucha activa a las personas y desde la centralidad. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los proyectos de vida? Y es un aprendizaje, estamos aprendiendo, hemos cometido creo que muchos errores para llegar a esto, pero estamos en ese proceso de mejorar nuestro acompañamiento y recrearnos sabiendo que ya no hay tanto dinero, no hay tantos kits, pero para nosotros ha sido algo bonito escuchar a la gente.
Otra cosa, solo como una anécdota, es escuchar a los niños. Es increíble cuando les escuchas a los niños. Nosotros tenemos algunos servicios, estamos en Tulcán, Guayaquil, aquí en Quito, y en Quito estamos en la Argelia, que está a 3.100 metros en un frío horrible. Pero los niños quieren una piscina. No sé, son niños en ese frío, y son niños de la costa, porque vienen de Buenaventura, de Cali, de Esmeraldas, pero su sueño es una piscina en la Argelia. Yo les digo a las chicas, bueno, cuando podemos les llevamos a una piscina, ¿no? Temperadita el agua, pero es lindo escuchar el otro, ¿no? ¿Qué nos tienen que contar los niños, ¿no? Nosotros, a través de esta estrategia, la tercera estrategia es el proceso comunitario, que eso, pues, no sé si me dé tiempo de compartirles, y la última, la sostenibilidad. Tenemos que ser sostenibles, ¿no? Y creo que ese es un reto que tenemos todas las organizaciones, ¿no? Pero bueno, yo voy a compartirles un poquito de la estrategia de protección integral o de acompañamiento integral. El JRS tiene 3 verbos: servir, acompañar y defender, y me voy a centrar en el de acompañar. Y esto es muy importante, saber acompañar. Y el acompañamiento es bastante profundo, que tenemos una compañera que siempre nos está dando charlas del acompañamiento, ¿no? El acompañamiento no es ir a nuestro ritmo, correr con la gente, sino ir al ritmo de la gente. No es ir adelante, no es ir atrás, es ir al lado y respetar los procesos humanos. ¿Y qué pasa? Este mundo humanitario es un poquito cruel, porque como las personas son números, yo mido números, no mido procesos. ¿Y cuál es la mejor ONG? La que demuestra que con $100 atiende 1.000 personas. Y eso es cruel, y hemos caído en un mundo de los números. Y así te olvidas de las personas, te olvidas, y muy pocos donantes permiten que nosotros garanticemos un acompañamiento, ¿no? Y aquí hay algunas organizaciones que también veo que están aquí, nos piden números, punto. Entonces, entonces te doy 100.000, pero atiendes a 1.000, pero la que atendió a 2.000, mejor. Porque entonces es más económico el dinero que yo invierto en cada persona, tenaz, ¿no? Tenaz la mirada que hay frente a la realidad de las personas. Y tenaz esta mirada que con $30 yo alcanzo. ¿Estamos manteniendo la pobreza? Me pregunto yo. Gracias, Cris. Entonces, esto cuando hablamos de una compañía... Ay, gracias, qué amable, Cris, te agradezco. Son procesos integrales que no son, no son $30, son procesos y con profesionales con capacidades, ¿no? Y creo que eso es importante también en la sostenibilidad, pensar procesos sostenibles con las personas. Y para eso primero hablamos de la acogida y la asistencia inicial, que es esencial. Esencial que la gente tenga dónde dormir, qué comer. Porque si están 30 días en la calle, no necesitan que alguien les venga a dar una charla, necesitan dormir y comer, ¿no? Dormir, asegurar una atención digna. Nosotros antes trabajábamos en casas de acogida, digo nosotros porque aquí está Nerexi, con la que trabajamos mucho tiempo, y los niños llegaban a dormir, porque no habían dormido, están con estrés, están con hambre, ¿no? Y esto que aunque parezca de sentido común, no lo es. Nosotros conocemos muchas casas de acogida en el Ecuador y no lo es. Se le exige a la gente mucho por entrar a una casa de acogida, ¿no? Asegurar una atención digna, segura, oportuna y centrada en la protección y la respuesta de las necesidades inmediatas de las personas que acompañamos. Nosotros solamente tenemos una casa de acogida en el sur de Quito y en los otros territorios intentamos articular con otras casas de acogida, intentamos acompañar en procesos de formación, herramientas, generamos manuales de convivencia con las familias, hay claramente los límites, ¿no? Que para una convivencia entre todos, pero todo se construye con las familias. No tenemos policías, no creemos en que hay que tener un policía para que cuide nuestra casa, creemos totalmente y confiamos en la gente a la que acogemos. 2, el proceso de acompañamiento psicosocial, promoviendo una cultura de salud mental y emocional como base para la protección y la resiliencia personal y comunitaria. La salud mental es un eje fundamental con las familias y con nuestros equipos. Nuestros equipos casi que están obligados a hacerse acompañamiento psicológico, porque los que estamos en este mundo de salvadores de la humanidad, algo tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Entonces, nuestro equipo tiene un proceso personal de trabajo para poder acompañar a otros y a otras, ¿no? El tema de la salud mental es un tema muy complejo y mucho mito, ¿no? Solo van los locos, yo qué sé, pero es una necesidad demasiado importante y que cada vez
rectificamos de esta. Si nos toca seguir cerrando cosas, nos quedamos con salud mental. Eso lo tenemos súper claro. Este año empezamos un grupo de hombres. Y está muy bonito. Los hombres nos pidieron. Porque ¿por qué siempre espacios para las mujeres y los hombres qué? ¿Por qué siempre se trabaja con las mujeres cuando el problema es los hombres que ejercen la violencia? ¿Por qué yo le castigo a una mujer, le encierro, le tengo en un horario, en una casa de acogida, entre comillas, donde tiene horarios, no tiene vida? Y el hombre feliz de la vida, haciendo de su vida, ¿no? Cuando el que hay que trabajar mucho, bueno, hombre y mujer, pero no hay programas para hombres. Entonces, este año iniciamos, claro, mucho tiene que ver con la falta de recursos, pero este año estamos contentos que los hombres nos pidieron un grupo para hombres. Y algunos compañeros están en ese espacio también. El tema de acceso a derechos y protección mediante la orientación legal, los equipos, sí. Me parece el sector más importante, el más discriminado o el más preferido en cuanto a financiación internacional. Y quería saber, los procesos de acompañamiento a veces son largos. ¿Cómo no tenéis dificultad a la hora de trabajar con comunidades, con personas cuya estabilidad espacial no siempre es segura, que a lo mejor se tiene que mover, se tiene que tratar? ¿Cómo hacéis? Bueno, nosotros tenemos varios modelos para el tema de salud mental, el individual, el grupal y luego claramente la intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos y, por ejemplo, nosotros intentamos que el proceso sea mínimo de un mes, para por lo menos en ese mes tener 4 sesiones. Claro, no son sesiones de 20 minutos, puede ser una sesión de 2 horas. No somos muy estrictos y luego hemos hecho una cosa que se llama espacio abierto, es decir, tengo un equipo para que maravilloso, que es muy abierto, o sea, si la persona ese rato entró en crisis y entró a la cita, le atendemos. Claro, eso implica mucha flexibilidad por parte de nuestro equipo, sobre todo entendiendo que hay personas que igual solo están un mes en el servicio. Ahora, esto es muy complicado porque nos exige mucha disponibilidad, nos exige mucha flexibilidad y negociar mucho con los donantes, ¿no? Hay donantes que nos dicen, no, ¿para qué un mes atienda 15 días a la gente? Pues decimos, bueno, gracias, ya no tenemos ese financiamiento, pero tampoco nos importa, en el sentido de que el modelo es nuestro y nos está funcionando. No es tan sencillo, pero te digo, es diverso. Y luego, hay procesos que hemos sostenido hasta 2 años. Y luego voy a compartirlo un poquito más abajo. Tenemos un proceso comunitario que aquí estoy con las compañeras que participan en ese espacio, que son los círculos de mujeres que les llamamos, que son procesos de psicología grupal, que esos son un éxito. Pero ya pensando en procesos de personas que se quedan en largo tiempo. Ya, personas que se quedan muy puntualmente, te digo, es un proceso mínimo de un mes. Ahora, hay un componente fundamental que es el acceso a la psiquiatría. O sea, tenemos recursos de fondos de proyectos para atender desde el área psiquiátrica, claramente con psiquiatras que entiendan la situación, porque aquí también hay mucho tabú. Y hay personas con depresión, con intento de suicidio, con traumas de esquizofrenia, bipolaridad, y esto es que es el tabú de la humanidad. Y aquí hay mucho por lo que han sufrido estas personas. Entonces, el equipo de salud mental es un equipo muy senior, no es un equipo junior, que tiene ese perfil para poder derivar a una psiquiatra que te diga, esto te va, y que les cambia la vida a la gente. Es una cosa increíble. Y bueno, después les voy a dejar a las compañeras que expliquen un poquito más de esta parte. Pero lo trabajamos muy, muy diverso. Pues hay donantes que obviamente no nos financian eso, ¿no? Pero créeme que esto ha sido, y ahorita lo queremos evaluar, nos cuesta un poquito medir, ¿cómo medimos? Todavía estamos en ese reto, ¿cómo medimos? Pero nosotros podemos ver en las personas los cambios. Bueno, eso, sí, Gonzalo. El tema de acceso a derechos y protección, bueno, y el protagonismo y el proceso de discernimiento con cada familia para la toma de decisiones libres en la reconstrucción de su proyecto de vida. Aquí también sentimos que a veces hay mucho ejercicio de poder, ¿no? Tú eres la ONG, eres la buena gente, le vas a regalar la cosa y casi que nos deben algo. Aquí hay que ser muy respetuosos. Primero somos trabajadores, tenemos un salario y estos proyectos lamentablemente existen porque hay desgracia en la humanidad. Entonces, ubicarnos diferente, ¿no? Para acompañar estos procesos de vida, donde el protagonista y la persona, ahora esto toma tiempo, o sea, esto no es así nomás, eso es complejo, pero es
el protagonismo y la participación de las personas. No sé qué tiempo me estoy bien, ya. Bueno, yo hablé también de la integralidad. Nosotros en nuestros servicios intentamos, dependiendo de cómo, atender todas las áreas, ¿no? El tema, como les dije, la salud mental es fundamental, la educación es fundamental, la inclusión económica, el tema legal, la atención humanitaria, bueno, y está en orden, yo les dije en desorden, pero empieza por lo humanitario, pues acceder a vivienda, salud mental, educación, y pues es un círculo porque tampoco es lineal, ¿no? Y en el centro las personas, ¿no? Claramente tenemos unas políticas públicas como un factor externo que nos limitan muchas veces o que nos favorecen. Articulamos con los sistemas de protección, siempre vamos a ir con el Estado. Articulamos con otras obras jesuitas, pero también articulamos con muchas organizaciones de la iglesia, con la Misión Escalabriniana, con Cáritas, con otras casas de acogida de la iglesia y con la misma comunidad de acogida. Nosotros hicimos hace poquito un diagnóstico comunitario y la verdad no esperábamos ciertos resultados, ¿no? No sabíamos que había tanta xenofobia todavía, pese a que ya nos conocen, llevamos años, pero nos sale mucho el tema de la xenofobia y el odio al extranjero, mucho, en Quito y en Guayaquil y en Tulcán, donde las poquitas ciudades donde nos pudimos quedar. También tener los enfoques, ¿no? Creo que es importante, yo solamente les compartí los enfoques de género. Esta es una investigación que se hizo antes de género, pero el enfoque interculturalidad, nosotros trabajamos con comunidades indígenas, trabajamos con población afro. Cada uno es muy diverso y tiene unos valores distintos y hay que entender y hay que comprender y hay que querer y asumir. El enfoque de derechos humanos, hace poquito estaban los militares en el sur de Quito. ¿Qué va a pasar? O sea, sí nos preocupa. ¿Qué pasa con la población con la que nosotros trabajamos? Protección a la niñez, ¿qué pasa con los niños, no? Y sobre todo el enfoque de prevención. Yo creo que sí hay que prevenir, muchas cosas se pueden prevenir, pero hay que ver. El problema es que a veces, ¿qué prevengo? No se mide todo lo que podemos prevenir, pero es importante el enfoque de prevención. El JRS tiene diferentes líneas, no solo en Ecuador, pero a nivel de oficina internacional. Estas líneas, educación, medios de vida, salud mental, protección, asistencia humanitaria, acceso a viviendas más de Ecuador, ¿sí? Pero somos parte de una estrategia global regional. Claramente partieron de acá para validarlo de allá, y eso agradecemos, porque si no sería otra cosa, ¿sí? Eso es chévere. No sé si hasta que hay preguntas o sigo. Pregunta, ¿no? Listo. Sigo. Bueno, ¿están bien aburridos? Yo les veo que se duermen algunos. Sí. Sí. No. Recibimos a personas indígenas desplazadas. Sí, pero no con las comunidades indígenas. Nos encantaría, pero no nos da la vida para tanto. Pero ahí hay una situación bastante compleja, sobre todo sé que las hermanas Lauritas, por ejemplo, que están en Carchi, trabajan con la comunidad Aguán. Nos encantaría apoyar ahí, pero pues ahora, pero con personas indígenas desplazadas. Sí. ¿De qué va? Del Putumayo, ¿no? Del Putumayo, del Cauca, depende, de diferentes zonas. Principalmente Putumayo y Cauca ahorita, pero pues como esto es también de Nariño, de los Aguá. ¿Algo ibas a decir, Andrés? Diga nomás. Ah, ya. Pero nosotros trabajamos con las familias, no dentro de la comunidad indígena, no. Que sería lindo algún día que recuperemos el fondo y los equipos. Claro, Chimborazo sería genial. No, nos gustaría, pero créanme que el año pasado ha sido muy duro. Y ahorita estamos felices de que hemos podido sostenernos, pero ha sido muy duro la sostenibilidad. Todo implica recursos, profesionales. Luego los profesionales no se les puede dejar solos. Ahorita tenemos un equipo muy chiquito en Tulcán, queremos ver cómo crecemos, pero bueno. Algo más. Sí. Le voy a dar el micrófono para la computadora sobre todo. Pero yo quería acotar algo, aquí es más que pregunta, acotar algo, que durante el día de ayer y hoy día hemos estado acompañados de una imagen que tiene mucha importancia.
que es el cardenal Pablo Muñoz Vega, y era agradecer a Padre Carlos Ignacio en primer lugar, a Gonzalo y a todas las organizaciones que están haciendo algo en especial por nuestro Ecuador, ¿no? Y el cardenal Pablo Muñoz Vega en 1977 crea un movimiento que es el de Múnera, y él pone, este nombre es el don, y el don, él lo toma de esa anciana viuda que pone todo lo que ella tenía en esa monedita, en esa pequeña monedita que era para los demás. Y Monseñor dice, los pobres al servicio de los pobres. Y era porque en esa época tampoco había ayuda económica del extranjero. Y entonces él decía, la iglesia ecuatoriana, aun cuando es pobre, se puede ayudar a sí misma y no debe esperar ser ayudada únicamente del extranjero, ¿sí? Y entonces hizo todos unos cursos de capacitación. Y va mi agradecimiento porque decías en algún momento, no tenemos tanto apoyo, pero damos lo que más podemos. Y dijiste otra frase que en este momento se me olvidó, pero qué bonito, porque dan tú y el grupo que trabajan con ustedes, dan todo lo que ustedes tienen frente a esa gran inmensidad de personas que necesitan, hombres, mujeres y niños, pero dan todo lo que tienen. Y entonces aquí era recordar que somos pobres, pero a pesar de que somos pobres, podemos poner ese granito de arena que para el necesitado es 1.000.000. Muchas gracias. Pues gracias por ese comentario, pues es así. Muchas de estas iniciativas iniciaron sin proyectos y sin donantes, y ahora sí se están pudiendo financiar. Pero creo que hay mucho compromiso de las personas que están trabajando, ¿no? Y eso sí quiero agradecer al equipo porque es verdad. O sea, nuestros primeros años, el año pasado que fue el 2024, bueno, 2 años, el 24-25, pues yo creo que el equipo hizo lo posible por ser creativos y construir. Pero todo esto se ha hecho sin financiamiento ni donantes. Esta metodología en concreto, la de salud mental, claramente se sostuvo los profesionales, ¿no? Por los más esenciales en tema de acompañamiento, sí. Para el tema, nosotros tenemos lo que se llama una casa de acogida, ¿no? Desde ahí empieza el modelo, porque hablamos de una casa que acoge muy familiar. Nosotros acogemos familias enteras. Entonces tenemos 9 casitas chiquititas. Cada familia se maneja sus propios alimentos porque tiene una pequeñita cocina. Priorizamos claramente madres autónomas o madres solas con muchos niños. Es un periodo de 1 mes. En ese mes se prioriza lo que les comentaba un poquito, la salud mental, es como lo más importante. Otras, sobre todo cuando no podemos más, obviamente la alimentación. Nosotros tenemos un recurso también del PMA que nos facilita como por persona $2 diarios, pero como hacemos del grupo familiar, les entregamos 2 raciones cada 15 días para que se gestionen sus alimentos, y a veces nos llegan donaciones. Eso nos ayuda mucho. La casa de acogida además tiene un espacio de cuidado de los niños, hecha con enfoque de protección a la niñez. Entonces tenemos educadores 24/7 para que los sábados, para que las noches y los fines de semana no quede sola, y tenemos el equipo. Y es un equipo completo de trabajo social, psicología, legal, medios de vida, promoción comunitaria y educadores sociales, que son los que viven en la casa y se turnan, ¿no? Como es pequeña la casa, nosotros tenemos solamente máximo 9 familias, que en promedio son unas 45 personas. Ahora, hay muchísimos niños, porque priorizamos a los niños, sobre todo cuando vienen familias de 4 niños, se ha llegado, ¿no? O madres que están por dar a luz. Excepcionalmente, la casa acoge más tiempo. Por ejemplo, si es una mujer que está a punto de dar a luz, le dejamos, pero es excepcional, ¿no? Porque es una casa temporal. Sí, es una casa de acogida temporal. Y cuando salen, se les hace un apoyo del primer mes de arriendo, dependiendo si tenemos o no los recursos. Porque claro, el problema es cuando salen de la casa. Entonces hay 1 mes de apoyo en arriendo, y a veces articulamos con otras organizaciones, por ejemplo, que Cáritas, que están aquí las compañeras, que nos apoya, por ejemplo, o articulamos las familias, entonces Cáritas les da otros meses de arriendo. Pero lo importante, como te digo, más allá de dar el arriendo o darles algo, es el proceso de acompañamiento en sus proyectos de vida. Y priorizamos familias que sabemos que hay mucha gana de trabajo, ¿no? O sea, como priorizamos las familias que vemos que ponen mucho para poderse quedar.
Ajá. Pero es un modelo de atención con una entrevista de registro, no podemos acoger a todo mundo, tenemos unos parámetros, sabemos a quién se puede acoger y lamentablemente a veces no podemos acoger o porque no cumpla o porque estamos a full, no tenemos espacio. O a veces vemos dinámicas, el tema de la calle es muy cruel y hay dinámicas de familias que vuelven a la calle porque hay una dinámica y eso hay que entender, ¿no? La calle, cómo es la vida de la calle. Y ahí es muy difícil y vuelven a caer en la calle. Pero nosotros logramos que la mayoría no regresen a la calle. ¿Sí? Y algunas, muy poquitas, también se van en reasentamiento. Pues ya no hay mucho reasentamiento porque ustedes saben que ya está muy limitado el reasentamiento de las familias. No sé, ¿alguien más? Sí. Elisa Rodríguez pregunta, ¿qué posibilidades hay con ustedes y qué tipo de alianzas buscan? Nosotros nos encanta aliarnos con todo el mundo. Sí. Pero claro, la posibilidad a veces de, o sea, nosotros trabajamos mucho con otras organizaciones, de aquí les veo a la hermana, las hermanas Oblatas, que nosotros articulamos desde espacios de formación, de ayudas que recibimos, a veces de donaciones, ¿no? Pues súper abiertos a... Sí, o sea, ahora lo que sí es que intentamos que sea algo como que manejamos la misma identidad, los mismos objetivos, que queramos lo mismo, ¿no? No nos vamos a aliar con algunas empresas mineras, obviamente. Nicole Cepeda pregunta, ¿de qué forma la sociedad civil puede involucrarse en las iniciativas? No, pues nosotros creemos que primero es la mirada frente al extranjero. Creo que hemos hablado mucho y si tú cambias ya la mirada y le ves bien a un extranjero, ya hay mucho. Si no piensas que es de ladrón, que nos quitan el trabajo, ya logramos mucho como sociedad. Y porque todos los ecuatorianos hemos migrado. Ok, ¿quién no tiene un familiar migrante? O levanten las manos ya para no dormirnos. ¿Quién tiene un familiar migrante? Todos, ¿no? Entonces, generemos empatía. Nadie está aquí porque quiere. Yo tengo familia en Venezuela. Yo conocí Caracas en sus buenas épocas. Si no fuera la situación de ahorita, igual me voy a vivir a Caracas. No están aquí porque quieren. Y es muy duro. Entonces, yo creo que como si cambiamos esa mirada al extranjero, ya es mucho. Y creo que esto hay que trabajar mucho porque créanme, nosotros todos los años hacemos levantamiento de información y todos los años nos sale la xenofobia como el principal factor de exclusión. Todos los años. Bueno, es tenaz. Este dato para nosotros es muy doloroso. Y cuando escuchamos a la gente es lo que más les duele, que les discriminen. Dos, creo que la solidaridad va por muchos espacios, ¿no? A veces se pueden donar cosas, se puede donar comida, se puede donar ropa. Ahorita estamos en una campaña de arroz, por si nos quieren ayudar, necesitamos 5 quintales de arroz. Pero yo creo que hay que enterarse más, no creer todo lo que dicen los medios. Nosotros vamos a dejar algún material, si quieren es leer más, el diagnóstico. Nosotros tenemos un diario que, bueno, al Juanse luego le voy a pedir que me ayudes con una imagen para que se descarguen material que tenemos, ¿no? Y nos sensibilicemos frente a la temática de la movilidad humana, ¿no? Y que seamos un poquito más empáticos con nuestros hermanos y hermanas venezolanas, colombianas, haitianas y cubanos, que va a ser próximamente. Ah, bueno, sí me faltó. Y si necesitan personas para trabajar, nosotros estamos haciendo un trabajo para oficios, estamos haciendo una formación muy fuerte para arreglos de casa, plomería, albañilería. Estamos haciendo un trabajo en alianza, ¿no? Para que, por ejemplo, la Universidad Politécnica les certifique en este tema de oportunidades laborales de oficios, ¿no? Estamos promoviendo el tema de diseño de artesanías y a veces hay ferias. Dice, aquí la Católica hace una feria maravillosa donde venden mucho, pero cuando tengan nosotros vamos a publicar. Y esto también el tema del acceso al trabajo. Eso es una forma muy importante de poder apoyar, permitirles dar trabajo, que es lo que más necesitan y más dignifica a las personas. Ya alguien necesita alguien que trabaje. Ustedes nos van a dar la referencia. Así es. Estamos creando un plan para nosotros mismos referirlos, de personas que ya han estado con nosotros, que hacemos una formación y se puede dar una referencia. No, eso sí, claro que sí. Fátima Peña pregunta, ¿qué proyectos están ejecutando en la provincia de Esmeraldas? No, sí. En Esmeraldas lamentablemente cerramos. No fuimos capaces de sostener la oficina y ojalá podamos volver. Ahorita
está la Universidad Católica en Esmeraldas, está varias escuelitas de fe y alegría, pero nosotros tuvimos que cerrar nuestra presencia. Y fue muy, muy doloroso. No queríamos cerrar Esmeraldas, pero no fuimos capaces de sostener. Ojalá a futuro podamos volver a Esmeraldas. Esta parte ya sé que es cansado, viernes, 4:30. El cuerpo lo sabe, no mentira. El viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, qué chévere. Bienvenidas a Adri, a Ana Mari, que se nos vienen a ayudar para el último año porque estamos cansadas. No, pero muy bien. Aquí esto es participativo, que sepan. Bueno, vamos a compartirles la estrategia de salud mental. Aquí, por suerte, tengo compañeras que pueden detallarles un poquito mejor y al final les vamos a hacer un regalito que les vamos a compartir. Una canción que se trabajó con las mujeres aquí en Quito, que les va a compartir nuestra compañera Nere. Entonces, antes había hablado que en el levantamiento de información que realizamos con las mujeres y cuando les preguntamos qué quieren, cómo quieren que les acompañemos, nos llamó mucho la atención la necesidad en el acompañamiento psicológico y de salud mental. Y es algo que hemos querido trabajar, fomentar y darle mucho énfasis de este año. Como les digo, algún factor importante va a ser el perfil de las personas que acompañen, ¿no? Normalmente nosotros buscamos personas que tengan una experiencia en lo que es la atención en el área de psicología clínica, pero también todas estas herramientas terapéuticas que existen en el área de la psicología. La creación de redes de apoyo solidario, la autogestión de espacios seguros y la denuncia de violencias mediante organizaciones sociales son algunas de las formas en que mujeres migrantes y personas LGTBIQ+ despliegan diversas estrategias de resistencia para enfrentar las barreras institucionales y comunitarias. Estas iniciativas permiten contrarrestar la precarización y generar espacios de reconstrucción y fortalecimiento colectivo. A raíz de esto, el JRS ha venido trabajando dos propuestas. Una que se llaman los círculos de mujeres y otra los grupos de sororidad. Aquí tienen unas imágenes, bueno, las compañeras nos han permitido compartir estas imágenes. Estas son las compañeras del Oro participando. Esto fue la marcha del 8 de marzo del año pasado, no esta, la del anterior, ¿verdad? Ahí está el compañero Cristian. No, perdón, de Guayaquil. Las compañeras de Guayaquil. Estos espacios nos han permitido fortalecer la autoconfianza y confianza, fomentando sus propios liderazgos, ¿no? Estas mujeres ahorita que estamos ya cerrando esta estrategia, sobre todo en el Oro y el Guayas, la idea es que después de ya casi 2 años de acompañamiento a estos procesos, mantengan su propio proceso de liderazgo, ¿no? Estos espacios también tienen como objetivo fomentar redes comunitarias que se sostengan, cuiden y transforman. Yo les había comentado antes que la realidad de muchas mujeres migrantes es la soledad. No hay una red de apoyo, ¿no? Vienen solas, están solas o están a cargo de sus hijos, pero no hay una red de cuidado. Entonces, algo muy importante es fomentar este espacio de sostén entre ellas, ¿no? Y por último, acompañar en sus procesos de reconciliación, en cada una de sus proyectos de vida, cómo acompañamos esta reconstrucción del proyecto de vida, esta sanación del dolor, de la herida, que es muy duro, la verdad que es muy duro los procesos, pero la resiliencia de cada persona ha permitido la reconstrucción de sus propios proyectos de vida. Algunas imágenes de algunos grupos que hemos hecho en Quito, Guayaquil, aquí en Tulcán. Y ahorita voy a pasar rápidamente, a menos que haya alguna pregunta, es que estamos terminando la primera parte de la charla. No sé si alguna pregunta tiene en relación a esta propuesta, porque yo ya voy a ir a una parte muy práctica, que es compartirles uno de los productos de este proceso. Sí, dale. Elisa Rodríguez pregunta, ¿y pueden ser pastoralistas con academia y experiencia? ¿Pero a qué se refiere? O sea, acompañantes, a ver, en los círculos de mujeres es una propuesta comunitaria, ¿no? Donde tenemos personas que tienen esta expertise de acompañamiento grupal comunitario, pero es una herramienta de psicología. Claramente que depende de lo que uno quiera. Como yo les estaba comentando, la realidad de estas mujeres, estamos hablando de violencia sexual, tortura, riesgos de reclutamiento, violencia, maltrato. Entonces, normalmente
hay un nivel que necesitamos personas con un perfil que puedan dar contención, porque ¿qué pasa? Y esto también desde la experiencia, es que las personas que atienden entran en sus propios problemas. Porque normalmente los que estamos aquí, no por nada, pero tenemos nuestras propias situaciones que sanar. Entonces, ¿qué pasa? Y nos ha pasado mucho, llevamos muchos años en esto, es que empiezan en crisis. ¿Y qué terminas? Tú proyectando tus problemas en otras personas. Entonces, el componente del perfil de las personas que acompañan estos grupos tiene que ser un perfil de personas que sepan hacer contención emocional. No, no, o sea, yo entiendo el nivel, hay un acompañamiento espiritual, y aquí de hecho tenemos una colega que hace acompañamiento espiritual, pero este perfil, cuando yo saco un trauma por un tema de abuso sexual, por violencia, necesito saber contener. Entonces hay que ser muy responsables en el área de salud mental, porque igual no les vamos a cambiar la vida, pero si yo hago una mala intervención, sí puedo generar acción con daño, que esto se habla mucho en el mundo humanitario, la acción con daño. Entonces necesitamos prevenir, tanto de la persona que acompaña, como de las personas de las que les estamos acompañando, ¿no? Por eso, y luego estos son herramientas, ya les voy a pasar luego a Nerexi, que es nuestra compañera, que esto es una herramienta de psicología, no es una improvisación. Esto hay unos talleres y cada taller tiene una agenda, un objetivo y algo que estamos esperando en el proceso. Y son procesos que normalmente son de 12 meses. Y tú vas viendo de a poquito en este proceso los cambios, ¿no? Por eso sí intentamos, ahora, sí se puede hacer como compartir perfiles, ¿no? Podemos tener la persona formada en psicología o en psicoterapia grupal y luego otras personas que puedan apoyar a esa persona. Sí, Ana María. No, tranquila, más bien que chévere. No, estoy feliz que vengas. Pasa, la mayoría de las personas tienen como apoyo la fe. Entonces, generalmente buscan en estos ambientes abrirse. ¿Y qué es lo que sí tenemos clarísimo? Pueden empezar por ahí, pueden continuar teniendo un acompañamiento espiritual, no hay problema. No se contrapone en últimas, si lo sabemos llevar bien, ¿ya? Pero en el momento indicado hay que derivar siempre. Casi siempre hay que derivar. En casos de este tipo de población, casi siempre hay que derivar. Sí. Y eso yo creo que en las clases, ¿no es cierto?, queda clarísimo. De acá de la Cato es como podemos tener un buen perfil de acompañantes espirituales, pero es solo espiritual, no psicológico. Sí. No, gracias por esa aclaración. Esto es súper importante. De verdad, créanme que es muy importante porque uno puede improvisar mucho en el área social y puedes generar mucho daño. Y no toda, o sea, la buena voluntad no es suficiente y eso es creo que algo que siempre hay que trabajarlo y también uno sabe por la experiencia, ¿no? Cuando uno ha hecho por la buena voluntad un daño por proyectar temas personales, ¿no? Y esto es una estrategia, es una herramienta de acompañamiento terapéutico grupal, ¿no? Pero claramente, pues, creo que estamos para acompañarnos y para aprender. Sí, allá, listo. Bueno, yo les voy a contar una experiencia muy puntual de aquí de Quito y les vamos a regalar al final una canción para bailar, si quieren, porque el cuerpo lo sabe y porque es viernes, de un programa que se llama Mujeres para la Vida. Como les comentaba, es una experiencia que empezó en el 2024 cuando nos quedamos en crisis y decíamos, bueno, la gente nos está pidiendo apoyo psicológico. ¿Cómo generamos una herramienta que vaya más allá de la intervención individual? Y que sea una herramienta que en el futuro genere un espacio de una construcción de una red. Entonces, Mujeres para la Vida es un proceso de construcción que va tejiendo en cada encuentro. Bueno, esto aquí, Nere, te voy a dejar hablar a ti. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Nerexi. Como saben, tengo un nombre un poco rarito porque soy bien montubia de Manabí. Soy de la costa ecuatoriana, del mar, pero llevo acá ya muchos años. Y bueno, Belén me ha pedido que comparta algo de la experiencia de Mujeres por la Vida. Cuando inicia este espacio me recuerda la pregunta que hizo Gonzalo a Belén. ¿Cómo haces en poco tiempo un acompañamiento que lleva un proceso largo? Pues ante esa pregunta nos hicimos nosotros. ¿Qué hacemos con las mujeres que ya llevamos iniciado algo y se quedan en Ecuador? Es decir, que no se van, y algunas sí se van y todavía siguen conectadas. Entonces, ¿cómo hacemos que ese acompañamiento personalizado luego dé continuidad? Pues ahí comenzamos a pensar en que era importante hacer también un acompañamiento grupal y que la fuerza también sea el grupo,
no el facilitador. Y este es un espacio donde la fuerza son las mujeres, no nosotros, solo somos mediadoras, nada más. Y aprendemos con ellas. Igual también desde allí, cuando salen de esas 4 semanas que dijo Belén, después no es que no las vemos, aunque no estén en el grupo de mujeres, porque la mayoría de las personas o familias que están en la casa se quedan o cerca o al menos en la zona del sur, porque es el sector más económico para vivir en Quito. No por ser el más seguro, por si acaso, sino porque es el más económico. Y entonces también la casa se ha vuelto en un centro de referencia no solo para las personas que viven ahí, sino para las que ya han pasado por la casa y se sigue o el acompañamiento legal o traen a los niños. Depende un poco también de la vinculación, porque como les decimos a ellas, todas las familias vienen aquí, pero se van físicamente. Luego, el vínculo afectivo, lo que queremos hacer, depende de cada una. Entonces, así también acompañamos a las familias que aún tenemos. Por ejemplo, yo tengo menos de 2 años en el JRS, yo solamente llevo 1 año y medio. Y durante 1 año y medio sí tenemos algunas familias que se han quedado en el Ecuador y unas 3 que se han ido, pero seguimos en vinculación aunque no estén en la casa. Y desde allí quiero presentar Mujeres para la Vida. Nace desde esta necesidad de que no hay una red de apoyo. Estoy sola. Aunque yo te acompañe, aunque tú te acompañes, necesito una red. Y comienza, como decía Belén, sin proyectos, sin plata. Y entre todas comenzamos a ver qué podíamos hacer, cómo lo hacíamos. Y se genera el espacio. Me acuerdo que al inicio lo comenzamos en la casa de la Argelia, pero nos fijamos que no era el espacio. No era el espacio, no era el contexto. ¿Por qué? Me hace recordar mucho a las cárceles, no porque lo nuestro sea cárcel, no, sino porque en nuestra casa lo que más queremos es que sea lo más regular posible, aunque estén en una institución. Es decir, que son sus casas para vivir, sus casas para estar. Y volver a hacer un encuentro de mujeres en la casa no era muy bueno. Entonces buscamos espacio y agradezco a lo que decía Belén, que somos parte de una red de los jesuitas y conseguimos un espacio hermoso, que es un colegio de los jesuitas que nos prestan 1 vez al mes para reunirnos con las mujeres. ¿Y cuál es el objetivo de lo que íbamos? No es que al inicio ni teníamos ni objetivo, ni marco teórico, nada de eso, no teníamos nada de eso. Empezamos de la nada, así como al inicio Belén puso una plantita y me recordaba que así es este proceso, es como cuando uno va a sembrar. Entonces, primero comenzamos a limpiar la tierra. Entonces veíamos todas las necesidades, todas las potencialidades, qué necesita esta tierra, cómo lo vamos a hacer. Y comenzamos a hacer este encuentro. Llevamos 1 año y medio y yo creo que hemos limpiado la tierra y hemos puesto una semillita. Todavía no hemos cosechado, pero algo tenemos. Y lo hemos ido haciendo con ellas. Por eso nosotros ubicamos junto con ellas que este es un proceso en construcción. Es decir, es como la vida. No tenemos un inicio, pero no sabemos el final. Ni a dónde, ni cómo, ni con quién. Pero sí sabemos que estamos en construcción y que vamos tejiendo relaciones horizontales, porque algo de lo que a mí me llamó cuando entré a trabajar en este ámbito de la movilidad, porque yo vengo del ámbito de educación, trabajé en Fe y Alegría, entonces lo que me llamaba la atención es que cuando me acercaba a las personas que llegaban a la casa me decían, doctora, licenciada, y yo le decía, ¿pero por qué usted me llama doctora? Y vienen de otros países, ¿no? Me decían, es por respeto. Digo, ¿por qué el respeto? Porque cuando a mí me atiende alguien, yo le tengo que tratar por respeto porque ha estudiado todo eso. Entonces yo le digo, cada vez que le veo a usted, yo también le voy a decir, doctora María, doctora Juanita, porque usted me dice que eso es un respeto. Entonces le digo, aquí nos olvidamos de eso porque aquí somos hermanos y hermanas. Si aquí nos estamos uniendo, es porque hay un mundo tan que no es humano y necesitamos hacerlo más humano. Y para eso yo te llamo por tu nombre y tú por mi nombre. Y somos 2 personas que nos encontramos para hacer un mundo distinto, que se está rompiendo en todo el mundo. Y por eso hablamos de relaciones horizontales. Aquí no es psicólogo, no es trabajador social, somos todas y todas participamos en el espacio donde también intentamos que este encuentro sea humano,
Y que cuando hablamos del encuentro humano, es ese otro, esa otra que tú también nos has... Todos estos días mi corazón se ha hecho chiquito cada vez que te he escuchado, porque era como que veía rostros, que no es fácil, no es fácil. Y si se me sale así es porque soy muy sensible. Ya, entonces, al reconocer a las mujeres, también me reconozco con esa pregunta que nos hacía Gonzalo desde ayer. Si yo estuviera en ese territorio, ¿cómo soñaría? ¿Cómo me gustaría que fuera? Pues aquí también les dijimos, ¿cómo nos gustaría que fuera este espacio? ¿Cómo les gustaría? Entonces, ellas reconocían y reconocíamos nosotros que sí hay situaciones grabadas muy fuertes, y que esas emociones grabadas de violencia, ¿dónde las descargan? ¿Dónde tienen confianza para hablar? ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde pueden expresarse? Si se han venido movilizando y lo único es la ayuda, el encuentro, van rápido, vienen, pero ¿dónde está un espacio? Y ese es el espacio que intentamos generar, que se conecten primero con el encuentro de sus emociones que están grabadas en el cuerpo y que desde ahí puedan expresarlas, ser más conscientes. No es que no son conscientes, sino de tanto que han vivido, de tanto que hemos vivido, ya es parte, como tú decías, está todo como normalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo quitar eso y decir, puedo descargar? Y viene con una desconfianza súper grande. ¿Cómo fortalecer la confianza? Ya no hay confianza, ni personal ni comunitaria. Entonces, ¿cómo fortalecer en ese espacio la confianza y la ternura? Porque una de las cosas que nos fijamos tanto en el acompañamiento personal en la casa y luego en el grupal es que no nos tratamos con ternura por muchas situaciones. ¿Cómo puedo tratar con ternura al otro? Difícil. Y la amabilidad, tanto personal y comunitariamente. Aquí se habla también en este espacio cómo hacer de que cada encuentro sea una práctica de reconciliación. Porque la reconciliación es conmigo y con todo lo sucedido. Por un duelo no de un viaje que yo no he querido, que se me llegó, ni me pidió permiso, me golpeó la puerta y arrebató mi vida. Y ese es un proceso largo, no es fácil, como decías. Llevamos 1 año y medio y todavía estamos fortaleciendo la confianza básica. Pero gracias a este proceso que no es fácil, yo creo que nos ha permitido abrazar la complejidad, no a darle la espalda. Y cuando hemos abrazado la complejidad, nos han enseñado las mujeres que han encontrado que su palabra ha encontrado un hogar. Esa palabra que nunca fue escuchada, ni desde niñas, porque el tema no es por qué me movilicé, sino por otras situaciones que ni me creyó ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. ¿Cómo volver esa palabra que tenga un hogar, que tenga un sentido, para reconocer sus saberes con todo el dolor que han pasado y construir conocimientos de espacio y de esperanza que podemos juntas? Esto es lo que es Movimientos Mujeres para la Vida. ¿Y por qué Mujeres para la Vida? Porque ellas también lo que intentaban es, para mí son las que deberían de estar en la ONU hablando de este tema, no yo aquí, por ejemplo. Porque de verdad son embajadoras de la vida. Son un ejemplo de vida, de luchar por la vida en medio de la nada. Y con ellas ya en este 1 año y medio podemos decir que hemos conformado comunidades para que en grupos pequeños que estén las más cercanas puedan apoyarse en su red de apoyo. También puedan gestionar, como ahora que la Belén compartía ese día, el trabajo, porque no consiguen trabajo. Entonces también si hay una oferta de trabajo, una oferta laboral, cómo ayudarnos. Y también se genera, porque a veces también entre las propias compañeras colombianas, ecuatorianas o venezolanas también hay rivalidades. Perdón. Entonces, cómo también generar el que somos hermanas y hermanos aquí encontrándonos para cambiar esto. Entonces, se ha intentado fortalecer el tema de red de apoyo, el tema también de empoderamiento y liderazgo en ellas, porque cuando tú hablabas de las políticas, digo, sí, pero es que si nosotros vamos, quizás no, pero quizás si van ellas, les escuchan un poquito más. Y quizás también nace desde lo que yo he visto desde ayer hasta ahora, tu corazón, que te quiero agradecer, y tu técnica. Esas dos cosas, unirlas, mi admiración. Entonces ellas
tienen esto. Y yo creo que cada vez que se les fortalece, algo que también hemos logrado, es que cada vez nosotros vayamos desapareciendo un poquito y ellas vayan liderando el espacio. Nosotros vamos hacia atrás y ellas van hacia adelante. Entonces también, ¿cómo hacer que este espacio sea de ellas para ellas? Por ahora iniciamos nosotros, pero ojalá de aquí a un tiempo sean ellas, no nosotras. Y luego dentro también de este espacio de Mujeres para la Vida, se ha logrado construir, después de 1 año y medio, que es lo que queremos presentar, ¿qué era para ellas este espacio? Después de 1 año y medio, evaluamos cómo les fue, pero no con indicadores, sino más bien cómo ellas podrían expresar este espacio a cualquier persona, y construimos gracias a voluntarias italianas, al apoyo psicopedagógico, del trabajo social y de trabajo de psicología, porque es el equipo que llevamos este espacio, más la Mari que está en Miraflores, que nos reunimos para ver, bueno, ahora por dónde, y construimos un himno con ellas, un himno del espacio. Es un himno que al inicio se fue primero plasmando solo en palabras, en frases. Después tuvimos una musicoterapeuta que vino gracias a las voluntarias, nos ayudó a rearmarlo porque no teníamos plata, ¿no? Entonces, todas las potencialidades las pusimos. Yo siempre digo que la carencia no es pobreza, sino que nos hace ser creativos y recrear. Y creo que eso fue lo que se hizo, y con ellas construimos un himno que al inicio para nosotros el ritmo era bien, pero bien triste, porque ellas son bien animadas y, como decía mi compañera aquí, la fe es la base en ellas. La fe es la que nos mueve. Ellas nos enseñan el verdadero rostro de la vida de Dios, ese Dios de la vida que te impulsa. Y la fe no hay que quitarle, porque la fe es la que la sostiene. Y es la que en realidad son esas teólogas que nos enseñan de ese Dios de la vida. Y construimos este himno que se llama Himnos Mujeres por la Vida, que lo queremos compartir con ustedes, pero les quiero comentar que lo hicimos hace 6 meses con un ritmo. Pero nosotros decíamos, le falta algo a esto, porque ellas son más de alegre. Y una mujer desde ese empoderamiento nos regaló la sorpresa, le cambió el ritmo y nos trajo el ritmo. Entonces queremos invitarles a ustedes también, que sí es verdad, parece que es un mundo de tanta desesperanza desde ayer, de malas noticias. Anoche yo lo pensaba, decía, pero también hay cosas buenas, también hay luz. Y la luz solamente se puede ver quizás más la luz de cada uno cuando hay oscuridad. Porque cuando hay mucha luz aquí, no vemos nuestra luz, sino la luz de afuera. Y creo que nos han invitado a ver nuestra luz interior para sacarla al mundo. Entonces, les invito a cantar Mujeres por la Vida. Eso, gracias. Mujeres para la vida, ya estamos siendo escuchadas. Con mucha fe y alegría, ya estamos siendo apoyadas. Mujeres para la vida, no nos demos por vencidas. Con paciencia y resiliencia, hay mucho amor en la vida. Mujeres por la vida, que fraguan la libertad. Todas somos unidas en busca de amor y paz. Mujeres por la vida, que fraguan la libertad. Todas somos unidas en busca de amor y paz. Eso, las palmitas. Juntas con optimismo, cantando esta canción. Con mucha sabiduría, unimos el corazón. Con fuerza y con alegría, juntamos nuestras banderas. Cantamos en Ecuador, en amor, fe y pasión. Mujeres por la vida, que fraguan la libertad. Todas somos unidas en busca de amor y paz. Mujeres por la vida, que fraguan la libertad. Todas somos unidas en busca de amor y paz. Mujeres por la vida, que fraguan la libertad. Todas somos unidas en busca de amor y paz. Mujeres por la vida, que fraguan la libertad. Todas somos unidas en busca de amor y paz. Gracias. Esta regalito que teníamos para ustedes, que es un trabajo de estas mujeres que son maravillosas y que nos regalen esa alegría, ¿no? Desde sus vidas,
que habíamos hablado de un contexto tan dramático, pero esto es el resultado, ¿no? Y esto es como algo, ¿cómo se llama este ritmo? Curulao. El ritmo de Curulao. Y que, wow, quería estarlo y la verdad es que estamos muy agradecidos con este proceso que ha sido bastante bonito. Con esto terminamos, Gonzalo, Sí. muchas gracias. Y por cierto, hay ecuatorianas ya ahora. También hay mujeres ecuatorianas. Sí. Italianas, ecuatorianas, colombianas y venezolanas.